Bienvenidos al Salón de Terciopelo. Son los gentrificadores por excelencia, ¿no? Un día se puso a pensar y dijo, oye Sigmund, ¿qué tal que no todo gira nada más alrededor del individuo? O sea, no creo que todo nada más sean deseos reprimidos, no creo que todo pueda derivar en que nada más me quiero coger a mi mamá. Kanji Tatsumi tiene que ver no solamente con la identidad de género y la orientación sexual, sino cuáles son los roles de género que deberían de ser los correctos para presentarnos en sociedad. ¿Cómo que me estás diciendo que en la teoría junguiana la persona es algo que no está tan chido? Bueno, ya me acepté. Ya desperté a mi persona, ya ascendí, ya, se acabó el juego. Bienvenidos al Salón de Terciopelo. Parece que tenemos un nuevo invitado con un destino particular. Mi nombre es Twinkgor y estoy encantado de ser su guía el día de hoy. Este es un lugar que existe entre los sueños y la realidad, entre lo material y lo inmaterial, en donde solo las personas que están atadas a un contrato pueden acceder. Ahora, ¿por qué no te presentas? Interesante. ¿Crees en la magia y la fortuna? Porque parece que tienes un destino particular. La carta de la torre en posición vertical, lo cual nos indica que tendrás que enfrentarte a un proceso bastante caótico, en donde varias cosas tendrán que caer para que otras puedan renacer. ¿Y qué tenemos por acá? La carta de la luna en posición vertical, lo cual nos indica estos endes de una aventura mágica, mística, misteriosa y musical. Interesante. Parece que todo esto nos habla de un destino importante que estará por suceder en el pueblo de Inaba. El juego de Persona 4, una de mis sagas favoritas de todos los videojuegos, producida por Atlus y que este año cumple 30 años, igual que Evangelion y su servidora. Pero esta entrega parece que maneja muy bien las bases junguianas con las que esta saga de videojuegos fue escrita. Pero vayámonos al principio. Situémonos en el pueblo de Inaba. Prácticamente este lugar que es conocido como Pueblo Quieto, en donde no pasa nada y tu única diversión es ir a ver qué está pasando en el Walmart de la región, conocido como Junes. En este juego estaremos siguiendo los pasos de Yu Narukami, una persona que vino de la gran ciudad para enfrentarse con este pueblo en el que no pasa nada, ¿no?
donde pues prácticamente la manera de pasar el tiempo también es encontrarte un trabajo de medio tiempo en la gasolinera local, porque cuando digo no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O sea, ya lo dije, tu manera de divertirte es ir a pasar tiempo al Walmart. ¿Quién en su sano juicio que no viva como en Tlaxcala va a pasar su tiempo al Walmart y diga como, güey, me encanta ir a June's? Todos los días son divertidos cuando vas a June's. Everyday young life June's. Everyday young life June's. Sin embargo, empezamos a escuchar que se empieza a correr este rumor en los pasillos de la escuela preparatoria de Yasogami High, que existe algo llamado el canal de medianoche. Algo así como la mano peluda, pero así como de este universo, ¿no? ¿Y qué es lo que plantea este mito del canal de la medianoche? Pues bueno, que si tú volteas a ver la pantalla de una televisión apagada en una noche lluviosa a la medianoche, verás reflejado en este canal místico a tu alma gemela. Y todo el mundo está hablando sobre qué aparecerá en el canal de la medianoche. Y pues como Jun Narukami no tiene nada que hacer, pues queda con sus amigos de que, pues ¿por qué no ponemos en práctica este rumor y vemos hacia dónde nos lleva? Hasta que desgraciadamente el chistecito se les sale de las manos. ¿Y qué creen? Que no solamente vea una figura reflejada en la pantalla, sino que cuando se espanta e intenta tocar la pantalla, su mano se introduce dentro de la pantalla. Este güey dice, ¿qué está pasando? Que tenía esa cosa que me comí del refrigerador que se veía como una sopa miso con cosas como bastante de procedencia dudosa. Creo que ya estoy empezando a alucinar. Pero eso no es todo. Cuando nuestro querido protagonista quiere llegar a contarle los acontecimientos a sus panas en la escuela, que le dicen como, oye, creo que vimos a la misma persona en la televisión, y empiezan a cuestionarse sobre qué está pasando, pues en nuestro querido pueblo quieto sucede lo que nadie hubiera pensado. Empiezan a suceder una serie de asesinatos. Empiezan a aparecer cuerpos colgados de torres de televisión, de edificios, y nadie se puede explicar por qué esto está pasando en Inaba. Y que además, tu tío que te está recibiendo en su casa, que sí, señor, en esta cuenta, simpeamos aquí a nuestro marido, el señor detective, como me encanta. Pero bueno, no me voy a desviar mucho, porque hay mucho que desenvolver en el capítulo del día de hoy. Entonces, ¿quién podrá defendernos de estos casos, de estos asesinatos que no pasaban? Yo, el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. No, sino que nuestros protagonistas y el trío de pubertos que están queriendo resolver este misterio, ¿no? Entonces, pues están todos como muy sacados de onda. Estamos queriendo ver qué está pasando, pero además le dicen como, Chad Narukami, estás alucinando. ¿Cómo que la mano se te metió adentro del televisor? Güey, eso no puede pasar. Hasta que pues sí van al Walmart rural conocido como June's y se dan cuenta que no estaba mintiendo, y que además existe un mundo detrás del televisor en donde habitan estos monstruos conocidos como las sombras, en este lugar de mazmorras que parece que es una versión alterada de nuestra realidad. Pero como habíamos dicho, aquí nos encontramos más allá de la realidad, en este lugar entre los sueños y lo real, lo material y lo inmaterial. Y entonces me dirán, Twinkle, ¿pero quiénes son estas sombras? ¿Quiénes son estos entes malévolos y misteriosos que viven dentro de este canal de la medianoche? ¿Qué es este mundo detrás del televisor? ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas empiezan a proyectar esos deseos, miedos y ansiedades en el televisor? Parecería que este juego, que fue lanzado en el 2008, envejeció
bastante bien. Y en el capítulo del día de hoy intentaremos explicar por qué este juego envejeció tan bien y resolver el misterio que está detrás de este canal de la medianoche. Y aquí es cuando voltearemos a ver al verdadero protagonista de esta saga, de este juego, de este capítulo que no es Jun Narukami, tampoco es Romina Flowers, sino que es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Carl Gustav Jung. La saga de Persona está fuertemente inspirada en los escritos de la psicología analítica y la teoría de Carl Gustav Jung. Incluso desde el nombre de la saga podemos ver estas referencias a la teoría junguiana, ¿no? El nombre de Persona, o si nos queremos ver bastante mamadoras, Shin Megami Tensei Persona, viene prácticamente de uno de los términos que acuñó Jung para definir esta coraza y definir como este envoltorio que usamos para representarnos en la sociedad. El nombre de los villanos que vemos en las 5 entregas de esta saga, conocidas como las sombras, e incluso las mismas personas y los seres mitológicos que vamos viendo hacen referencia a toda esta teoría del inconsciente colectivo que planteaba Carl Gustav Jung. Sin embargo, me dirán, Romy, digo Twinkcore, este juego sigue al pie de la letra la teoría junguiana. O sea, si juego Persona ya no tengo que ponerme a leer a Jung. No, perdón que los frenen aquí, pero lo que hace Persona sí toma algunos elementos de esta teoría, pero parece que en algunas cosas les va dando un giro y los va readaptando. Entonces me dirán que pues entonces este juego es una farsa, nada más lo tomaron como los referentes visuales porque les gustaron a los japoneses, así como en Evangelion empezaron a poner cruces por todos lados, no por una referencia católica, sino porque pues nada más les gustaba el diseño. Pues no, aquí es donde vamos viendo un poco esta tensión entre la parte de la teoría junguiana y la parte de la teoría que nos va planteando el lore del juego. Pero primero lo primero, porque estamos hablando mucho de teoría y estamos hablando mucho de estos términos mágicos, místicos, misteriosos, que si la sombra, que si la persona, que si el ánima, que si el ser, que si el inconsciente colectivo, o sea, que yo también ya estoy empezando a alucinar. No. Entonces, primero lo primero, sentemos las bases de qué es lo que habla la teoría junguiana para entender de lo que va el juego de Persona. Entonces, si tuviéramos que resaltar a grandes rasgos qué fue lo que hizo tan importante a la teoría junguiana dentro de todo este desarrollo psicológico del siglo XX, podríamos definirlo en una sola idea. Prácticamente Jung lo que planteó es que había una separación entre el inconsciente personal, que pues son como todas estas partes que nos pertenecen, que vienen de nuestro pasado, que vienen de nuestra vida, y esta parte de un inconsciente que podría ser llamado el inconsciente colectivo. ¿Por qué fue tan revolucionario? Pues bueno, pensemos un poco pues, en el principio, ¿no? Jung es pues, psicólogo, doctor que estuvo estudiando en Suiza a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, en donde pues, estuvo trabajando mano con mano del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, ¿no? Entonces, mucho lo que estaba planteando Sigmund Freud era esta parte de que, pues, toda la parte del inconsciente y toda la parte del ego es el centro, ¿no? Es una psicología sumamente individual, ¿no? En donde el ego es el centro y toda la parte del inconsciente es como esta basura, como este spam que vamos generando a raíz de estar pues teniendo como estos traumas, estos deseos sexuales, todas estas cosas que vamos reprimiendo, pues se van pasando al inconsciente porque pues no nos sirven, ¿no? Prácticamente son basura, ¿no? Y pues todo estaba muy centrado en un inconsciente personal. Para Freud, todo viene de la historia individual y gira alrededor del deseo o el líbido. Jung durante un tiempo le estuvo siguiendo el cuento a Freud y pues fue dándose cuenta que sí tenía bastantes ideas que eran bastante revolucionarias y que estaban ayudando mucho a esta causa del estudio psicológico, pero un día se puso a pensar y dijo, oye Sigmund, ¿qué tal que no todo gira nada más alrededor del individuo? O sea, no creo que todo nada más sean deseos reprimidos, no creo que todo lo que haga Sigmund pueda derivar en que nada más me quiero coger a mi mamá.
No, Sigmund, no todo es sexo y no todo es trauma. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo como son los símbolos, como son la mitología, como son pues, los mitos, como toda esta parte, porque sí hay una parte inconsciente personal, pero pues tiene que haber alguna parte más grande, ¿no? Cuando estaban empezando a analizar los sueños, se fue empezando a dar cuenta que había ciertos patrones, que empezaba a ver que había como ciertas cosas que se iban replicando en estas partes, en estos mitos, en distintas partes del mundo, en distintos puntos del tiempo, y dice, híjole, o sea, tal vez pueda haber una parte que sea más grande que nosotros. Y esto a Sigmund no le pareció nada. Le dijo, güey, estás loco, güey. O sea, ¿qué no ves? Aquí estamos intentando hacer un trabajo serio. Un trabajo serio en el que queremos volver una ciencia. El que podamos demostrar que tú te quieres coger a tu mamá. ¿No? O sea, nosotros somos hombres positivos de ciencia. Lo que tú me estás hablando son de charlatanerías, de chamanes. Sí. No te metas a temas que no conoces. Pues Claro. estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde Tú luego. no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No. Me estás metiendo misticismo en mi ciencia pura y dura. No, ni madres, no. Entonces lo tacharon de loco, lo hicieron a un lado. Jung era el presidente de la Asociación Psicoanalítica, lo quitaron. Y pues aquí es donde empieza a agarrar pues mucho esta fractura, pues la revolución de lo que iba planteando Jung. Un ejemplo que también podríamos como usar como un paralelismo es para entender esta revolución junguiana, podríamos compararla hasta cierta medida con la revolución que generó Copérnico en su momento, ¿no? En su momento estaban pensando que todo el universo y todo el sistema giraba alrededor de la Tierra. Y un güey que se llamaba Nicolás Copérnico y les dijo, oigan, ¿qué creen, güey? O sea, sí hay movimientos, pero no todo está girando alrededor de la Tierra. La Tierra no es el centro del universo. Estamos girando alrededor de una estrella más grande que es el Sol. Y estos pues, están girando también alrededor de algo que es muchísimo más grande. Entonces, pues ya la Tierra no es el centro, sino el Sol, el helios, se vuelve el heliocentrismo y se vuelve el centro. Lo que está haciendo Jung es algo muy similar. Jung lo que hace, si vamos haciendo este paralelismo, antes con la teoría freudiana y de donde veníamos, era toda la psique giraba alrededor del individuo y de su ego. Y Jung dice como, no, o sea, sí el ego y sí esta parte es el centro del individuo, pero pues no es el todo, ¿no? O sea, vamos moviendo esta parte, ¿no? Entonces esta parte en la que vamos quitando al ego y al individuo del centro de estos estudios, pues es un rompimiento súper grande, ¿no? Entonces, ahora, ya que estamos planteando qué fue lo que se rompió, empecemos a meternos un poco más de lleno en su teoría. Entonces, estamos hablando que para Jung hay pues esta separación entre lo que es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Ustedes me dirán, Romy, ¿con qué se come esto, güey? ¿Cómo que personal y colectivo? O sea, no corro, no grito, no empujo. ¿Cómo funciona esto? Pues es muy fácil. El inconsciente personal es como un cajón personal. Son todas estas cosas que vienen de nuestras experiencias propias de vida, que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. En nuestro inconsciente personal vamos pues generando pues nuestros traumas, nuestros miedos, nuestra personalidad, toda esta parte que viene de nuestra vida y cabe en nuestro cajón con nuestras vivencias, es el inconsciente personal. El inconsciente colectivo, pensemos que es así como un servidor universal. No son estas ideas que para Jung no aprendimos, sino ya venían como un conocimiento a priori, como que ya venían instaladas en nuestro RAM. Así como si eres mexicano y ya tienes todo el lore de Dragon Ball Z instalado en tu cabeza como apps de Telcel, para Jung todas estas ideas de los símbolos, de los mitos, de ciertas figuras y de los arquetipos, pues no las íbamos aprendiendo, ya existían pues, en este lugar conocido como el inconsciente colectivo y van llegando a nosotros en distintos momentos de la vida. No nos pertenecen a nosotros y nos experimentan de la misma manera en unos con otros, pero pues vamos viendo estos símbolos en distintas religiones, en distintos momentos de la historia, son como estos constructos sociales. Ahora, para que no se me estén rompiendo la cabeza, para ir entendiendo poco a poco esta parte y esta trama de Persona 4, nos vamos a enfocar ahorita en este eje
en la parte del inconsciente personal. El inconsciente personal incluye figuras, como estamos hablando, que tienen que ver con nuestras propias vivencias. Estas figuras o estos arquetipos junguianos que podrán conocerse como la sombra, la persona, el self, el ánima, que pues, sí vamos viendo que todos estos nombres van saliendo en la saga de Persona. Pero en términos junguianos, no en términos de lore de Persona, ¿qué son todos estos términos? Empecemos por el más sencillo, la sombra, ¿no? Pensemos también en la vida real. Cualquier objeto material y físico en este mundo produce una sombra. Incluso aquí mis libros y mis cartas del tarot y mi outfit precioso y mis pelos de twink producen una sombra. El ego también produce una sombra. Muy fácil. El ego es el yo consciente. Es quién soy yo, es mi personalidad, es lo que yo creo que soy yo y pues lo que va como rigiendo mis instintos y va poniendo como estos límites, ¿no? Eso era pues más o menos lo que planteaba esta parte de la teoría de Freud. Jung lo que decía es como, sí existe el ego, pero pues el ego es el centro también, pero no es el todo, ¿no? Porque justo también pues el ego está produciendo una sombra. ¿Y qué es esa sombra? Pues son todas esas cosas que no le gustan al ego, porque al ego le caga su sombra. Me da asco. O sea, porque es todos estos así como sentimientos, instintos como sumamente animales. Son todas esas cosas que nuestros años formativos nos dijeron como, güey, eso no se hace, eso no se dice, ¿por qué estás pensando eso? Son como todas estas partes que nos fueron diciendo, eso no se hace, lo fuimos reprimiendo y se fue volviendo esta parte de nuestra sombra. Es todas estas partes que no queremos ver de nosotros, son todas estas partes que pues, nos dan como asco, que incluso podemos verlas así en ciertas novelas, así como en Fausto, lo podemos ver así como incluso así en la Biblia, que es todo lo que está mal, así, el chamuco sería así como tu sombra, ¿no? Son todos estos instintos y pecados capitales y cosas que no nos vuelven civilizados y son como más animales, eso es tu sombra. Y a tu ego le caga tu sombra. Entonces el ego generó mecanismos de defensa súper fuertes para que diga como, no, güey, no. Aquí le estamos tapando el ojo al macho. Aquí no está pasando nada. Yo no sé qué es eso. Entonces, la única manera en la que nos vamos enfrentando a esta sombra es a través de dos maneras. O la vamos proyectando en los demás, que dirán, Romy, ¿qué es eso? Muy fácil. Lo que te checa, te choca. O sea, cuando algo te caga, que ves una persona que es como, puta, güey, ¿por qué eres así, güey? Y después te das cuenta que te caga porque tú en el fondo sabes que tú también eres así, por eso y lo niegas, es como, no, güey, no, ni madres. Es una manera en la que podemos empezar a ver nuestra sombra, o las personas que nos conocen muy bien, pues conocen estos lados que no queremos ver, nuestros malhumores, nuestros deseos, nuestros arrancones de ira, eso es parte de nuestra sombra. Pero entonces, como al ego le caga y no lo quiere ver, pues generó una máscara para poder pues, decir como, no, yo soy una persona normal, común y corriente que puede funcionar en sociedad. Yo no necesito de estas cosas, de estos instintos animales pedestres. Y esta máscara, Jung la llamó la persona, haciendo referencia a estos elementos del teatro grecorromano que se ponían pues, en las obras de teatro para presentar y para generar un personaje. Entonces, ¿qué es esta parte de la persona? Es la máscara que nos ponemos para hacer un contrato prácticamente con la sociedad. Es lo que creemos que somos, ¿no? Y puede ser pues muy, muy peligroso porque a veces pues, nos acabamos comprando este papel, ¿no? Hay personas que se ponen la máscara de ser abogados. Entonces son personas muy correctas y muy justas. ¿Y qué eres tú? No, pues yo soy abogado, yo soy doctor, me presento, un estúpido. Muchas veces nos vamos poniendo esta máscara para decir como, no, esto es como quiero que me veas. Es como quiero que me percibas, este es quién soy. Y podemos irnos poniendo varias máscaras y ir desarrollando varias personas a lo largo de nuestra vida. Pero lo complicado es que nos podemos perder en estas máscaras. Entonces, pues nos vamos comprando la idea de que somos el envoltorio, pero no el chocolate. Y si no, pues si nada más te clavas en que tú eres tu persona, pues vas a ser un papel arrugado que trae un chicle masticado, no tienes nada adentro. Entonces lo que va planteando Jung con esta parte es como, a ver,
Pues cómo se genera la persona, pues en el momento en el que como que pude ver a mi sombra y no me gustó y pues se generó mi persona. Pero pues cómo puedo yo convertirme en quien soy. Pues hay todo un proceso en el que hay que asimilar a la sombra, deshacernos de la persona e enfrentarnos a elementos como el anima animus, que podrían ser nuestras facetas más distintas a nosotros para poder llegar a nuestro verdadero yo, a este self, ¿no? Mediante este proceso al que Jung le llama el proceso de individuación, para no perdernos en este envoltorio. Entonces me dirán, Romy, estos bastardos me mintieron. ¿Cómo que me estás diciendo que en la teoría junguiana la persona es algo que no está tan chido? O sea, llevo 5 ediciones que llevo jugando en la que me dijeron que, güey, solo los elegidos, solo estas personas tienen su persona que es así como su poder, su stand, son los meros petateros y gracias a la persona podemos despertar este poder interior para luchar contra los monstruos que acechan dentro de las mazmorras. O sea, ¿me estás diciendo que me mintieron? ¿Que todo esto está mal? O sea, que tengo que hacer... que no estoy entendiendo nada. No se preocupen. Entonces, parte del encanto de lo que va generando persona y lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Porque como les dije, toma Persona y de la saga de Shin Megami Tensei, Persona toma los elementos de la teoría junguiana, toma lo que les sirve y hay algunas cosas a las que les va dando vueltas para pues lograr también este proceso de autoconocimiento. Pero ¿cómo lo lograremos? Pues acompáñenme en este camino de autoconocimiento para entender cómo vamos a poder lograrlo. Pues estamos ahora sí dentro del televisor. Sí, ya hasta se nos ve el calzón aquí en este mundo titulado el Midnight Channel. Y ahora sí vamos a adentrarnos a unas de las cosas que más me gusta de esta entrega de la saga de Persona. ¿Por qué? Porque así como todas las entregas de los juegos, o al menos las 3 entregas de la trilogía moderna, que fueron 3, 4 y 5, me parece que el 4 tiene como el núcleo que podría ser como más humano y más vigente. O sea, literal, es el juego que más me pelucean y es el que mejor envejeció. ¿Por qué? Porque todo el perro juego se trata de hacer las paces con uno mismo, aceptar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos para poder salir adelante, ¿no? Y primero lo empezaremos a explicar en 2 triadas, ¿no? Con los 6 personajes principales fuera del prota. Pero entonces empecemos por el principio. Empecemos por la triada que fueron Yosuke Hanamura, conocido como Broske, Chie Satonaka, la tomboy adorada por muchos y odiada por todo Reddit, y Yukiko Amagi, aquella que era la heredera del Amagin. ¿Y por qué vamos a empezar por esta parte? Pues bueno, si hemos estado hablando en los minutos anteriores sobre esta parte del inconsciente personal, creo que ellos expresan muy bien esta parte de los conflictos que vamos teniendo con nuestras propias personas, con nuestra propia sombra, no tanto como con esta sombra que pues vienen también de las expectativas de la sociedad. ¿Y cómo lo vamos viendo con cada uno de los personajes? Pues bueno, estos 3 personajes son los que se le presentan a nuestro protagonista Chad Narukami al principio del juego, que le dicen como, ¿sabes qué? Panas, güey, panas. De hecho, Yosuke y Chie son los primeros que se dan cuenta que pueden entrar al televisor y pueden como que pues, ir despertando estos poderes. De hecho, pues Yosuke es el que ve en el juego como Yui despierta a Izanagi, su persona, le dice como, ¿qué óvole, bro? ¿Qué óvole? O sea, esto está muy perro, ¿no? Y vamos viendo cómo van representando como estos ejes muy humanos, ¿no? Empecemos por Yosuke.
Yosuke, ¿quién es? Es este güey que pues viene también de la gran ciudad, compartiendo como este pasado con Narukami, en los que son pues dos personas que venían de un entorno muchísimo más movido y se mueven a pueblo quieto, ¿no? Yosuke es el hijo pues del que es el director de esta cadena de Juns que empezaron a poner en Inaba y pues prácticamente los detestan. ¿Por qué? Porque son así, como les digo que envejeció también, son los gentrificadores por excelencia, ¿no? Inaba, que es un pueblo pues muy muy tradicional en la parte rural de Japón, pues se sigue moviendo por estas reglas muy tradicionales, ¿no? Estos negocios familiares que llevan centurias, que todo el mundo tiene que ir al centro de la ciudad como para empezar a comprar las cosas. ¿Y qué creen? Llegó la gentrificación, llegó Walmart, precios bajos todos los días en Junes, todos los días son buenos cuando estás en Junes. Every day's snap at Junesu. Everyday Young Life Junesu. Así va la canción. Claro que sí, estarían muy orgullosos de mí los de Atlus, ¿no? Pero pues bueno, sin darles tantas vueltas al asunto, pues a Yosuke no lo quieren. No lo quieren porque es el hijo del güey que puso la cadena que está haciendo que quiebren todos estos negocios locales. ¿Y qué es lo que más miedo le da a este güey? El rechazo. Quedarse solo. Entonces, pues tienen que, armar esta persona, ponerse esta máscara de que es un güey chill de cojones. Que nada le mueve, él está tranquilo, él está trabajando, es un güey bastante vivaracho y singular como Roly Poly Oly, pues que está, pues, aquí, existiendo, ¿no? Pero vamos viendo, pues, que sí empieza a tener un poco de celos por el prota, porque es como, güey, compartimos los mismos pasados y este brother ya despertó como todo su poder y todo el mundo lo está volteando a ver. Y vamos viendo el primer encuentro con la sombra, ¿no? Estamos viendo cuando logran meterse por primera vez al Midnight Channel y lo están empezando a explorar, empiezan a ver este cuarto con los pósters todos luidos y esta horca colgada del techo y dicen como, qué vole. Después se encuentran que están dentro de una versión como alterada, así como si fuera como el Upside Down, pero 10 años antes, pues de Inaba, ¿no? Se meten a este lugar, que era la tienda de licores de una de las compañeras que tenían en la prepa, y se da cuenta, gracias a estas voces, Yosuke se empieza a dar cuenta de los verdaderos sentimientos que tienen sus compañeros y estas personas hacia él. Se da cuenta que su senpai lo detesta, que nada más lo está tratando bien porque pues, es el hijo del dueño y pues tiene que tener su trabajo. Y se empieza a escuchar en este como palacio mental en donde estuvo Saki, su senpai, pues como todas estas expectativas que hay sobre ella. Va escuchando estas voces que están dentro de este lugar, como esta mazmorra, de que le dicen que es una decepción para la familia, que cómo pudo traicionar al negocio familiar así, cómo pudo hacer estas cosas. Y se empieza a sentir como bastante abrumado. Y ahí es donde nos encontramos por primera vez. ¡Chan, chan, chan! A la sombra, al Shadow Self, al Shadow Yosuke, que es literalmente otro Yosuke, nada más que con los ojos amarillos, porque sí, toda la paleta de colores de este juego es amarilla y por eso me encanta. Claro que sí, por eso la veían anteriormente en el set de podcast impresa del lado de los invitados. Empezamos a ver que Yosuke se enfrenta a esta parte del mismo, ¿no? Vamos viendo cómo se enfrenta a esta parte que le dice como, güey, baja toda tu fachada del héroe. O sea, como ¿qué crees que estás haciendo, papito? ¿Tú crees que te estás volviendo el héroe y que estás haciendo esto por tus buenas intenciones, porque quieres salvar a Saki y resolver un misterio nada más porque eres una buena persona? No, güey. Estás haciendo porque eres un perro egoísta, porque te da miedo de estar solo, porque quieres llamar la atención mediante estar, como salvar el día y después restregarle a los demás que salvaste el día para que te volteen a ver. Tú no quieres estar solo. Le empieza a hablar esta voz que no, a la que no quiere hacer caso. Y vamos viendo que al estarnos enfrentando a esta parte que tanto nos choca de nosotros,
pues tendemos a negarla, ¿no? Como habíamos dicho, o sea, el ego odia tanto esta sombra y esta versión de nosotros que va a hacer todo lo posible para no voltearla a ver. Y vamos a hacer todo lo posible cuando alguien nos llama la atención sobre estas cualidades que no nos gustan de nosotros, para negarlas absolutamente. Pero esto no resuelve el problema, ¿no? Creo que es muy straightforward Persona 4 con esto, porque en vez de decir como, bueno, sigo para adelante, no, el pedo se hace más grande. Entonces, el momento en el que Yosuke se niega totalmente a él mismo y dice como, güey, yo no sé de qué hablas, yo no soy para nada como tú, yo no soy tú, y se niega totalmente, la sombra se sale de control. Esta imagen de Yosuke que era una copia calca de él, nada más con los ojos amarillos y una aura, farmeando aura pero oscura, se convierte en este monstruo, se convierte en esta criatura que lo agarra y entonces pues tienes que luchar contra ella, ¿no? Y aquí es cuando se empieza a poner bueno el juego, ¿no? Y empieza y empezamos así, empiezan los chingadazos en el juego. Claro que sí, después de 3 horas finalmente algo de acción. ¿Y qué es lo que vamos viendo con esto? Finalmente, cuando logramos vencer a este primer jefe, que es esta encarnación de la sombra de Yosuke, vemos que regresa a su forma original. Y vemos este diálogo entre personajes que entiende finalmente que esta parte a la que le está huyendo tanto es parte de él. Es una parte nuestra que no nos gusta, que nos da repele, que nos da asco, que queremos esconder, pero que no nos sirve de nada estar negando. Y en el momento en el que hace las paces con su sombra, le dice, me acabo de dar cuenta que no sirve de nada negarte si eres parte de mí, si yo soy tú y tú eres yo. Al expresar esas palabras y expresar esta parte en la que hacemos las paces con nosotros mismos, ¿qué es lo que pasa? La sombra se convierte en los términos del juego, en la persona, ¿no? Se convierte en este ente que le va a dar poder, que despierta pues su carta de la arcana mayor y le va a dar su arquetipo y su rol a Yosuke en la historia, en la que nos muestra cómo solo mediante el hacer las paces con las cosas que no nos gustan de nosotros podemos despertar nuestro verdadero poder. Esto lo vamos viendo también con los otros personajes. Con Chie vamos viendo cómo ella generó esta máscara y esta persona en la que es la amiga confiable, en la que es la amiga que le encanta proteger a Yukiko, que todo el tiempo está preocupada por ella y que quiere que la vean y la perciban como una persona que pueden contar con ella, que es súper energética, que siempre va a estar ahí y que siempre le va a estar cuidando. Pero vamos viendo que esos sentimientos más bien se trasladan en celos, en que ella siente que la única manera en la que puede tener valor es mediante que su amiga depende de ella, porque muere de celos por su amiga, porque todo el mundo habla de Yukiko y todo el mundo quiere declarársele y todo el mundo dice que ella va a ser la heredera del emporio, del único hotel y atracción que tiene este pueblo. Nunca la va a superar. O sea, siempre ella va a estar a un lado, entonces qué mejor que tenerla controlada y que dependa de ella. Claro, pues cuando le habla de estas partes, de estas intenciones tan instintivas, tan humanas, porque pues si todo el mundo llegamos a pensar esas cosas, no tienen, o sea, sí tiene algo de malo, pero también porque nos han enseñado qué es lo que está mal, nos han enseñado como no, tú reprime esto, que te vayas a sentir así, no está bien que seas egoísta, no está bien que no quieras compartir, tú tienes que estar al servicio todo el tiempo, pues genera también esta sombra en la que se ve reflejada a Chie como alguien totalmente así que quiere tener el control, que tiene a las personas con cadenas. Además, bueno, o sea, la verdad es que las representaciones de las personas que vamos viendo fuera de la de Yosuke, la verdad es que se ve que fue el primero que diseñaron y dijeron como, güey, pues que sea como un sapo así como psicodélico, güey, ándale. No, ya después vamos viendo que van teniendo como estos elementos, ¿no?
Este monstruo que estamos viendo con Chie, pues tiene estas cadenas que está queriendo controlar, porque niega totalmente estos sentimientos que va teniendo. Vemos que la manera en la que crece y despierta su persona es cuando finalmente acepta que, pues sí tiene esos sentimientos, pero la manera, o sea, que los tenga no es necesariamente el problema. El problema es hacia dónde los encamina y no los está encaminando hacia un camino del mal, porque al final también lo que quiere es el bienestar de su amiga. Despierta a su persona. Después, aquí es cuando se empieza a poner también más interesante, vemos el primer palacio mental. Sí, estoy hablando en términos del Persona 5, pero aguántenme este dungeon. Vemos que es el primero que está teniendo ya como estos elementos que vienen de fuera. ¿Por qué es esto? Porque vamos viendo que esto es diferente como a la visión que tuvimos con Yosuke o con Chie, que era una versión de Inaba totalmente tergiversada. Porque ahorita vemos que estamos en un castillo y que estamos persiguiendo a una princesa que tiene que ser rescatada, que actúa de una manera totalmente distinta a lo que actuaría Yukiko, que es alguien totalmente reservada, totalmente nerviosa, que todo el mundo le está buscando tirar la onda, pero ella como que no se siente como que lo merece. Entonces vemos aquí a alguien que está todo el tiempo de, ay, sí, ahora sí quiero un hombre guapo que me dé tronco. Así como, no, espérenme, no, tenemos que lograr rescatarla. Y pues vamos viendo que también aquí se repite el mismo patrón. Yukiko se enfrenta a esta parte de ella en la que tiene que luchar contra estas expectativas que han puesto sobre ella, en las que ella ha generado toda esta idea en la que no quiere ser parte de este esquema que le están imponiendo de que ella va a ser la heredera y ella nada más quiere huir de aquí, pero está buscando que alguien la rescate. Entonces, ¿en qué se convierte esto? Pues literalmente en una representación de que ella es una princesa que merece ser rescatada. Y cuando niega esta realidad que sabe que tiene, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, otra vez despertamos al monstruo. Y la única manera en la que podemos controlarlo es haciendo las paces con él. Sé que sueno como disco rayado, pero creo que es algo que ha evolucionado muy bien y que además tenemos el pequeño detalle que cuentas con un límite de tiempo para dejar de hacerte pendejo y enfrentarte a ti mismo, porque si no, literalmente es un game over, ¿no? Lo cual también se debería de traducir en cómo estamos viviendo estas partes hoy en día, en las que estamos haciendo todo lo posible por evitar estas partes de nosotros que no nos gustan. Todas estas partes que vamos generando, estas imágenes de nosotros que son perfectas, que tenemos la relación perfecta, que tenemos el trabajo perfecto, que tenemos todo esto porque queremos que los demás vean esta imagen que estamos generando de nosotros. Y hemos generado todas las plataformas, hemos generado redes sociales, hemos generado todo un ecosistema para que estén viviendo estas máscaras por sí solas. ¿Y qué es lo que nos va diciendo? Como, güey, se te está yendo el tiempo. Si no haces las paces también con estas partes y sigues viviendo, inflando a esta persona, si sigues inflando a esta puesta en escena, literalmente es un game over. Y lo vamos viendo en cómo están dándose las cosas hoy en día. En que estamos teniendo generaciones de personas que se sienten completamente frustradas porque nunca van a poder llegar a alcanzar esta imagen que quieren proyectar de ellos, que quieren proyectar esta vida perfecta, que quieren proyectar que tienen la relación perfecta, el trabajo perfecto. Nada más métanse a LinkedIn o a Instagram o todo son como estas puestas en escena. ¿Y qué pasa cuando finalmente tenemos que enfrentarnos a ellas? O la realidad de que las cosas no son como son. El mundo se nos colapsa. Pero también como lo maneja muy interesantemente, al menos esta primera parte del juego, y esta primera triada de personajes, es que nos representan el conflicto personal de emociones que son muy humanas, los celos, el abandono, el deber, el que nos rescaten y nos ayuden, o sea, como sí, con partes muy, muy personales, en donde no empieza a entrar todavía,
al menos empezamos a ver estos guiños con Yukiko Amagi sobre ya cuando empiezan a tener estos miedos una carga externa. No solamente es como estas debilidades o estas facetas oscuras de nosotros que no queremos que veamos, sino como las mismas expectativas de la sociedad van armando estos palacios mentales y van desarrollando nuestras propias sombras. Y aquí es donde tendríamos que dar entonces un paso entre el inconsciente personal a entender en dónde viene también la parte del inconsciente colectivo y cómo la parte de la colectividad nos afecta a nosotros. Bienvenidos de vuelta al salón de terciopelo. No te preocupes, no estás soñando. Te llamé a través de tus sueños para que podamos seguir desmenuzando esta parte de la teoría, porque es crucial para que entendamos el desarrollo del juego. Ahora, si estuvimos hablando en un principio de que había una parte que se llamara el inconsciente personal, entonces, ¿qué es el inconsciente colectivo? O sea, sí, me dijeron que era como que tengo los diálogos de Dragon Ball instalados en mi RAM y que es algo que pues es así como un servidor en donde todos los pensamientos y todos estos signos y esas cosas mitológicas de toda la humanidad viven ahí, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos jugando? Pues bueno, ya hemos estado viendo cómo a través de los distintos personajes, o al menos de esta triada original que nos presentan al principio del juego, vamos viendo que para que puedan ir alcanzando esta manera en la que pueden vivir más auténticamente y puedan acercarse más a quienes son y vivir más tranquilos, pues tienen que hacer las paces con quienes son, tienen que enfrentarse a su sombra y tienen que no deshacerse de ella. O sea, es muy importante que no pensemos de estas partes como, no, es que tenemos que matar al ego y a la persona y a la sombra para poder llegar al self. No. Lo que vamos viendo aquí también es como hay que encontrarla, hay que identificarla, hacer las paces, decir como, pues sí, esta frase tan icónica del juego, tú eres yo y yo soy tú, son parte de uno mismo. Y solamente a través de ir aceptando estas cosas de nuestra sombra y de nuestra personalidad que no nos gustan, podemos crecer. Pero, ¿en dónde entra todo esto? Pues bueno, en parte lo que decía Jung también de la personalidad, no solo de la persona, sino de nuestra personalidad, es que eran recortes al azar de todo esto que vive en el inconsciente colectivo. Y va expresándose a través de figuras arquetípicas. Y me dicen, Romy, te me estás volando mucho, comadre. Me estás hablando en arameo. O sea, si de por sí me costó el capítulo de Twin Peaks, ahora me estás hablando de lo mismo, pero vestida diferente. Y ahora ya no es rojo, eres azul. Pues sí. Todo esto vive en todas estas ideas, estos arquetipos, estos símbolos, viven en el inconsciente colectivo. Los arquetipos son estos símbolos, estos signos que existen dentro de este inconsciente, como el hombre sabio, como el héroe, la madre, el padre, todos estos roles sociales que también vamos interpretando, pues se llaman arquetipos. Y como los vemos en el juego de Persona, pues muy fácilmente se llaman los famosos social links que vamos viendo con las cartas de las arcanas mayores del tarot. Es muy interesante también cómo lo va planteando todo este juego, porque vamos viendo que cada uno de los personajes tiene una personalidad y un rol bastante marcado en la historia que se va representando con alguna de las arcanas mayores. A diferencia del protagonista, que es como esta carta del Wild Card, que tiene todas las posibilidades y puede invocar a todas las personas. Los demás, pues no. Tenemos a nuestro queridísimo Brosuke, a Yosuke Hanamura, que es pues la carta del mago. Tenemos a la carroza con Chie, tenemos a la sacerdotisa con Yukiko, que vamos viendo que todos estos roles se pueden ir explicando a través como de estas cartas. Para Jung, pues todos estos personajes viven dentro de este inconsciente. ¿Y cómo lo podemos ver? Como, Romina, danos ejemplos. Ok.
Pensemos, ¿no? Dos culturas totalmente distintas, religiones totalmente distintas. La religión judeocristiana y sus mitos del Génesis y el mito de Prometeo. En el mito del Génesis vamos teniendo a Adán, que vive en este lugar de total tranquilidad, donde no está pasando nada, donde vive así, ignorance is bliss, el güey está toda madre con los animales. ¿Y por qué? Porque no tiene conciencia, no sabe qué está bien, qué está mal, qué funciona. Nada más le dijeron como, güey, no te comas la manzana que está ahí. Dijo, sí, patrón. No, después todavía hasta le dieron de su costilla, salió una narrativa súper machista, pero pues bueno, salió Eva y estaban así y bajó la serpiente, bajó así que también es un símbolo que vemos en muchas de estas culturas, que llega y les dice como, a ver, no, llévate, ¿por qué no te comes la manzana? Qué rica está la manzana que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Y Eva le dijo, claro que sí, señora serpiente. ¿Y qué pasó? Pues acabaron obteniendo esta parte de la conciencia, se fueron dando cuenta como de las cosas, se fueron dando cuenta de quién eran, que estaban desnudos, que tenían como cierta pues, ímpetus y cosas y instintos animales que no les gustaba. Y papito Dios, como gran padre, casi como el padre de Shinji, le dijo así como, no, ¿sabes qué? Ni madres, me desobedeciste, fuera de aquí, y ahora vive con tus consecuencias y muérete de hambre y muérete de frío y envejece y perece porque despertaste la conciencia, ¿no? Y vemos, por otro lado, que tenemos a Prometeo, que antes compartían pues, su comida con los dioses, pero les tocaba como la parte más pinche, y Zeus y los demás dioses se comían la parte de la casa que era como lo más jugoso, ¿no? Entonces una vez intentan engañar a Zeus, decirle como, bueno, pues si les dejamos la pura grasa y los huesos y aquí nos quedamos lo chido y lo cocinamos. Ah, pues a toda madre. Los engañan y Zeus dice, no, pues ni madres, no, te voy a quitar el fuego, te voy a quitar con lo que puedes cocinar y subsistir. ¿Qué hace Prometeo? Sube, enfrenta y rechaza como esta idea de Dios, se roba el fuego, que también representa mucho esta parte también como de la conciencia y como toda esta parte de como que nos hace racionalizar y demás. Se llevan el fuego y pues como castigo por darle el fuego a los humanos de vuelta, pues lo encadenan a que se le coman sus tripas por toda la eternidad y se le estén rehaciendo en la noche. Su hermano le mandan la caja de Pandora, se llenan de pestes y de muerte y demás. Y entonces quedamos viendo también, alguien fue, retó a los dioses, se llevó la conciencia y estuvo totalmente castigado con la muerte y el envejecimiento y las enfermedades que antes no tenían. Pues están pasando en dos lugares que ni se conocieron ni hablaron y no había manera en la que supieran. Ay, si ya los estoy haciendo bolas, espérenme. Porque a Jung también se hizo bolas, le tomó 40 años ir desarrollando estas ideas. Pero bueno, lo que decía es como pues, todas estas ideas y todos estos miedos y cosas muy humanas pues, van existiendo así en este servidor y en distintos momentos los vamos descargando. Y Romy, ¿esto qué tiene que ver con el juego? Pues bueno, ¿se acuerdan del Midnight Channel? ¿Se acuerdan cómo hemos visto que nuestros queridos héroes se van metiendo y se van enfrentando a estas sombras, ¿no? Estas sombras que además están inspiradas en motivos mitológicos y en bestias mitológicas y las vamos luchando contra ellas con deidades de Egipto, de los chinos, japoneses, deidades judeocristianas. Todo va saliendo en este juego, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde vienen? ¿Qué es este Midnight Channel? Pues bueno, una manera que retrata muy bien Persona esta parte del inconsciente colectivo es con sus mazmorras. Y lo que hace muy bien Persona 4 es que todo lo que va pasando en el mundo, todos nuestros deseos, todos estos miedos y cosas que nos van generando, existen dentro del televisor, ¿no? Pues nos vamos dando cuenta que todas estas sombras del pueblo de Inaba, y no solo del pueblo de Inaba, sino pues de la sociedad en general, existen dentro de este mundo del Midnight Channel. Estamos viendo que las sombras con las que vamos luchando en cada una de las mazmorras, que son estas maquinaciones de los miedos personales
de cada uno de los 6 personajes principales no solamente están construidos a raíz de su inconsciente personal y de los miedos que ellos van teniendo, sino vamos viendo también que hay estas maquinaciones que tienen que ver con cómo perciben a estos personajes, ¿no? Cómo va cambiando la mazmorra, cómo van cambiando los enemigos, cómo va cambiando todo, va teniendo que ver con la manera en la que las personas empiezan a identificar y empiezan a temerle a las personas que vieron en la tele. Cuando les estoy diciendo que este juego ha envejecido también, pónganse a pensar también en lo que vemos y las realidades que estamos generando detrás de nuestras propias pantallas y cómo van también permeando nuestro mundo real. Cómo estas ansiedades, narrativas y pues como discursos que vamos armando alrededor de las dietas de conocimiento y noticias que vamos teniendo, van forjando no solo estos imaginarios colectivos, sino van forjando también nuestras propias vidas. Estas narrativas y estos miedos que fueron generando se volvieron su realidad. No solamente ya viven en sus palacios mentales, sino se volvieron parte de su realidad. Como vamos viendo también en Estados Unidos, toda esa también negación a lo que es diferente, no solamente pues los migrantes y el racismo, que ha sido un tema totalmente que llevan arrastrando desde que ese país se fundó, pero últimamente cómo estamos viendo este rechazo hacia la comunidad LGBT y principalmente a la comunidad trans. ¿Por qué? Porque empezaron a comprarse estas narrativas de no, claro, se están queriendo meter a los baños para abusar de nuestras mujeres, no porque tengan que hacer pipí. No, están enseñándole estas cosas en las escuelas porque quieren, porque esta mafia lo que quiere es transformarlos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Pues estas narrativas y estos miedos van afectando nuestro día a día, van afectando nuestras realidades, van influyendo en generar estos monstruos y estas sombras colectivas que viven en nuestro canal general, que viven en este inconsciente colectivo y que además llegan a moldear nuestras propias personas, porque entonces estas máscaras que nos tenemos que poner para presentarnos en la sociedad, más allá de las cosas más personales, como que sea como pues los celos que le podamos llegar a tener a alguien, o que no nos queramos sentir solos, o que a veces pues nos gusta que dependan de nosotros, como los vimos con los primeros 3 personajes, empiezan a afectar más en cómo nos perciben y en cómo nos identificamos. Y esto es lo que vuelve todavía más interesante la trama de nuestro juego. Así que regresemos al mundo real y veamos en dónde termina esta historia. Pues bueno, teniendo ya más en claro este mapa mental hacia dónde nos quiere llevar estos caminos del inconsciente personal y el inconsciente colectivo, podemos empezar a ver a nuestra segunda triada de personajes, que son Kanji Tatsumi, Rise Kujikawa, aquí su servidora, la idol Reset, y Naoto, porque no me acuerdo de su apellido, solo sé que es Naoto, el Detective Prince. ¿Y por qué dividir a estos 6 personajes en 2 triadas? Porque bueno, ya hemos hablado de cómo es importante y cómo es una parte fundamental de esta historia el hacer las paces con nuestra sombra y con nuestra parte que no nos gusta para poder despertar nuestro poder interior y podamos seguir estos caminos hacia la individuación y podamos seguir estos caminos hacia ser nosotros mismos. Pero vimos en un principio que los ejes rectores de los primeros 3 personajes que vamos despertando a sus personas tienen que ver con causas muy personales. ¿Qué es lo que va pasando cuando la idea y el peso y las expectativas de la sociedad empiezan a afectarnos? Porque entonces no solamente es nuestro inconsciente personal el que va mutando nuestra sombra, sino también estas normas sociales y colectivas las que van mutando también nuestros problemas. Y esto lo vamos viendo con, yo creo que la que es mi dungeon favorito en toda la saga de Persona, que es la mazmorra de Kanji Tatsumi.
Kanji Tatsumi aparece en escena porque así dicen como, no, este güey es un punk, está metido con los motociclistas y es súper violento y nos ponen un güey que se ve, si lo veo en la calle en Japón, sí me cambio de banqueta. Aquí nada más, hoy en día diría como, es un Gen Z más con los pelos decolorados, pero yo que en ese entonces sí te cambias de banqueta, sí te partes su madre, está todo malhumorado, pero empezamos a ver cómo empiezan a afectar estas expectativas sociales al personaje. Todo el desarrollo de Kanji Tatsumi tiene que ver no solamente con la identidad de género y la orientación sexual, sino cuáles son los roles de género que deberían de ser los correctos para presentarnos en sociedad. Cuando nos empiezan a platicar un poco del pasado de Kanji, vemos que de chico era alguien que le costaba mucho integrarse con sus compañeros. Porque pues no le gustaban los deportes, era alguien más sensible, que le gustaba pues estar cosiendo o haciendo crochet o estarse como moviendo con los textiles. No se podía integrar con los chicos, pero con las chicas tampoco. Entonces siempre era así como que lo tachaban de mariposo, pero pues también, o sea, como, no, pues es que hace cosas de niña, o sea, es gay, hace cosas así. Y él entonces era como, no soy ni madre, yo soy un hombre varonil. Que odia esto, entonces cambia el pelo y se va con los motociclistas y se mete en peleas. Pero entonces también empezamos a ver que empieza a tener sentimientos y que le empieza a gustar el joven detective que se está apareciendo en la ciudad llamado Naoto Shirogane, ¿no? Ya me acordé, Naoto Shirogane, claro que sí. Entonces también empieza como, puta, es que tal vez mis compañeros tienen razón. O sea, como este güey me está empezando a mover el tapete, pero yo soy hombre, yo soy macho. Entonces empezamos a ver que toda esta presión externa de la sociedad y que lo estaban viendo como alguien que fuera afeminado fue afectando a su sombra y lo fue afectando a tal grado que todo su palacio mental es un onsen en donde hay puros hombres musculosos y en los que él está peleándose totalmente con estas partes que no podrían ser consideradas masculinas. Porque pues si lo pensamos como en estos arquetipos del héroe que vienen así como heredados, como de que debería de ser este constructo de lo masculino, pues no, es como que estar tejiendo y haciendo cosas no es heroico ni masculino. Entonces empieza a afectarlo al punto en el que está rechazando totalmente esta parte de él, en la que está rechazando probablemente el conocer a alguien que le atrae y le gusta por el hecho de qué dirán, de cómo es hombre. ¿Cómo me va a gustar este twink sabrosón? No puede ser. Entonces vamos viendo que se está negando a él totalmente hasta llegar a una parte súper caricaturesca que podríamos pensar que es cualquier hochis en extremo y cliché que conocemos. Finalmente vemos que también hace las paces con él mismo y que pues empieza a querer tener como todo su camino hacia ser un verdadero hombre, pero en su desarrollo vamos viendo que no tiene que cumplir con estas expectativas sociales y estas normas que vienen de fuera para ser considerado un héroe. Para ser considerado pues esta idea arquetípica de que es heroico y masculino. Y va encontrándose que puede encontrar su masculinidad y se puede encontrar a él ayudando a los demás a través de cosas que podrían parecer femeninas, que genuinamente disfruta, que puede proteger a los demás y puede hacer feliz a los demás con estas cosas. Es una mazmorra y es un desarrollo que a mí en lo personal me pega mucho. Me pegó mucho la primera vez que lo jugué porque pues bueno, creo que es muy evidente que en algún punto de la vida yo intenté sobrecompensar porque pues muchas de las cosas que pensaban sobre mí, que decían sobre mí, porque no cumplía como con estas normas, tenían que ser totalmente reprimidas y negadas en absoluto, porque no como me va a atraer como identificarme con personajes femeninos. No, a mí me tiene que gustar el fútbol. México Pumas, Universidad Goya, que están jugando bien los Pumas, eso está chido, estoy contenta. Espero que esto no envejezca mal.
Pero es muy complicado cuando justo esta máscara que nos ponemos y nuestra sombra está ya tan contaminada por el exterior. El caso de Naoto es algo muy similar. Cuando nos lo presentan también vamos viendo a este twink sabrosón de pelo azul que es así súper dotado, que es súper inteligente y que quiere ser parte de la fuerza de policía, pero que lo siguen jodiendo porque es solo un niño. Que sigue como queriendo perseguir estas nociones tan infantiles de querer ser un detective, pero es sumamente inteligente y ha resuelto casos que nadie más ha podido resolver. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que Naoto no es un él, sino es ella. Sino que vamos viendo que para poder generar esta máscara y generar esta persona, tuvo no solamente que reprimir estas partes que le hacían pensar que era más débil, pero como los roles de género en actividades que deberían de ser consideradas masculinas, como el trabajo de detective y la fuerza policial, que tiene que armar todo un personaje y una máscara que se refieran a ella como él y presentarse como hombre, incluso así su sombra le enfrenta y le dice, ay, Naoto, qué nombre más, creo que más varonil, ¿verdad? Pero es como incluso pues estas nociones de género y de todo acaban haciendo que se rechace totalmente. Acaban siendo que no es un tema de identidad de género, de si se identifica o no, sino que tienen que armar una persona y un personaje para que la puedan percibir de la manera en la que quieren. Incluso en su mazmorra, pues implicando que va a tener que hacer cambios totalmente irreversibles para que pueda cumplir con su cometido. Y regreso a lo mismo, o sea, es cómo tenemos que meternos tanto en nuestros papeles y desarrollar esto para negar absolutamente quién somos. Cómo nos presentamos, qué cosas nos gustan, incluso el género que intentamos performar con tal de que la sociedad nos pueda aceptar. Creo que estos dos manejan muy bien estos problemas en cuanto a la identidad de género y la orientación sexual, sobre qué debería de ser lo que nos dice la norma que es lo correcto, ¿no? Y como habíamos dicho en un principio, pues sí, estas sombras nada más se generan a través de estar reprimiendo lo que creemos que es lo correcto. Claro, sí hay cosas como que no tienes que matar, no tienes que robar, no te tienes que chingar al prójimo prácticamente. Sí, esas cosas está bien tenerlas. Pero cosas que nos alejan tanto como de nuestra autenticidad y de que podamos vivir una vida más auténtica y plena, ¿por qué esconderlas? ¿Por qué negarlas? Porque incluso al negarlas nos estamos haciendo daño, nos estamos enfrentando a nosotros mismos y estamos viendo que si no lo logramos vencer, en el caso del juego se va a acabar el juego, pero en el caso de nuestras vidas vamos a vivir infelices toda la vida, sin conocernos, sin tener esta noción sobre quiénes somos. Y aquí es donde empezamos también a brincar en, ok, entonces, ¿hay alguien que tengo que ser yo? ¿Hay una verdadera faceta de mí? O sea, solo hay un yo que sea el correcto. Y aquí es donde entra mi personaje favorito, claro que sí. A lo mejor para el final, como en el de Evangelion, que si no lo viste, velo a ver. A lo mejor para el final, claro que sí. Reset Kujikawa. Esta idol tan icónica en la saga de Persona que vemos no solo en el 4, sino también en el 5. Pues que era así como la idol, ¿no? Como esta idea de la fama y la belleza y todo lo que todo mundo aspira, ¿no? En el que ella pues, nos la presentan todo el tema como, no, pues va a llegar la idol a la ciudad. Todo el mundo está vuelto loco porque todo el mundo quiere conocer a Reset, la idol. Pero ella nada más es una chava de preparatoria que se llama Risa y que está trabajando en la tienda de tofu de su abuela. Porque está huyendo de estas expectativas que tienen los demás sobre ella. El desarrollo también de Risa me parece como sumamente interesante. No solamente habla de estas expectativas del medio que van generando personajes literalmente dentro de estos inconscientes colectivos, pero de cuando literalmente tenemos que armar una personalidad totalmente alterna, un alter ego, para poder ser aceptados. O sea, ya hemos hablado en este camino
de los diferentes personajes, en el que es primero cómo escondo deseos muy humanos y muy sensibles para que me acepten, cómo escondo mi miedo a que me rechacen, cómo escondo que vean mis celos, cómo escondo mi miedo a que quiero huir. Pasamos a cómo cambio mis apariencias para que no vean que me salgo de la norma, pero pues es parte de quién soy, yo no lo escojo, pero cómo tenemos que cambiar nuestra personalidad y el irnos alterando para podernos presentar en la sociedad, cuando de plano tenemos que generar una persona totalmente diferente para encajar en la sociedad. Risa nos empieza a platicar que de chica le costaba mucho trabajo hacer amistades, que era alguien que le costaba mucho trabajo integrarse, que era muy tímida, muy introvertida. Y después, por casos del destino, una de sus tías, la tía Metiche, claro, nunca falta la tía Metiche como el Diego. Chingada madre, hace mucho no mandamos a chingar a su madre a Diego. Nunca falta la tía Metiche como Diego, que dice, como, ¿sabes qué? Tomé una decisión por ti. Tomé una decisión por ti, te metí a este casting para ser idol. Y que la morra lo intente y que se queda. Entonces genera todo este personaje llamado Risette, que es una idol, que es guapa, carismática, simpática, que amiga a todos los niños. Y todo el mundo se le empieza a acercar. Pero todo el mundo se le empieza a acercar a ella porque es Risette, no porque es Rize. Todo el mundo quiere empezar a entablar una relación y conocer a Risette, no a Rize. ¿Y qué acaba pasando? Pues acabamos generando también esta total disonancia, en la que es como, no, yo ya generé esto, ya no lo soporto, y lo quieres matar, quieres deshacerte de él, ya no lo toleras porque no eres tú. Bueno, en esta percepción, como, güey, es que, ¿por qué no quieren conocer al yo que soy? Y Risa está en esta pelea constantemente de quién es ella. ¿A quién quieren que conozca? Se niega a ella totalmente, porque además acaba volviéndose a Risa un personaje totalmente sexualizado, y su dungeon literalmente es estar en un table dance. Sí, por los deseos que todo mundo quiere y desea estar con ella. Es complicado. Pero aquí es cuando vamos viendo una de las partes también fundamentales. Aquí no es ya solamente de Jung, sino de Edward Edinger, que lo menciona en su libro Ego and Archetype, sobre que para lograr nuestro proceso de individuación y encontrarnos también a nosotros mismos, no es necesario acabar con estas máscaras o con estas sombras totalmente para poder llegar a nuestro self y a quienes somos. Porque también estas máscaras y esos personajes que hemos armado también son parte de nosotros. Así como son parte de nosotros estos sentimientos y estas cosas que no queremos que vean de nosotros, pues estos personajes que hemos armado también son parte de nosotros. No es necesario que matemos al ego, o que matemos a la persona, o que matemos a la sombra para poder ascender. Es necesario que los vayamos integrando, que vayamos haciendo las paces también con quiénes somos, con qué generamos sobre nosotros, y todo esto es parte de nosotros, es parte de un mismo ecosistema, es parte de un yo. Y creo que es algo como que pues también me parece muy poético en cómo lo manejan, en el que pues sí, alguien que se estuvo buscando totalmente, en que no sabía quién era y tuvo que generar otro personaje para encontrarse y después quiso desechar, se dio cuenta que ese personaje también era parte de ella. Que la Rize que quiso esconder, que Risette y que ella, quien es ahora, es parte de uno solo mismo, y nos tenemos que aceptar. Y algo que también maneja muy bien el juego, no solamente es como, bueno, ya me acepté, ya desperté mi persona, ya ascendí, ya se acabó el juego. No, hay que seguir trabajando también esas partes. Y creo que esto lo demuestra de una manera muy práctica el juego, con todas estas ideas de los social links, ¿no? Ya hemos hablado un poco como de los arquetipos y estas partes como las arcanas mayores que van representando a los personajes, pero parte del encanto que tiene este juego es cómo
tus relaciones con los demás también te van aportando para que tú te encuentres a ti y puedas ir como despertando también este poder. Todo este juego nos enseña que al acercarnos también a los demás para poder, a través de las relaciones de amistad, de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, podemos aprender de nosotros, crecer nosotros, y el otro puede crecer también autoconociéndose y superando también sus demonios personales. Que al final del día no solamente los va a hacer también más fuerte a ellos, sino te va a hacer más fuerte a ti. Vamos a ir integrando todas estas partes. Y creo que es un mensaje que tiene que estar también muy, muy vigente el día de hoy. Porque hemos estado también tan aislados, hemos estado tan hechos a un lado y viviendo en estos mundos digitales y en este Shadow World y en este Midnight Channel de las cosas que queremos que sean perfectas y generamos estos mundos tergiversados y aparentes, que no nos vamos dando cuenta que la única manera en la que vamos a poder mejorar, no solamente mejorando nuestra imagen hacia los demás y ir mejorando esta máscara hacia los demás, sino es también conviviendo con los demás, haciéndonos más fuertes con los demás, porque también cuando entendemos que todos estos miedos y ansiedades que van sintiendo los demás, estas percepciones que van teniendo de los demás, van generando también estas propias sombras, estamos en problemas. Y es como lo mencionábamos ya en el Velvet Room, en el Salón Terciopelo hace rato. Y es lo que vemos, spoiler, con el final del juego cuando nos enfrentamos a la figura de Izanami. A esta figura que fue creada gracias a todas las ansiedades y los miedos de las personas, con esta niebla que estaba nublando a Ainaba totalmente y que está viendo qué es lo que quieren las personas. Izanami toma la decisión de, como todo mundo vive en una apatía total, tiene que destruir el mundo, porque es lo que todo el mundo le está pidiendo. Si el mensaje y lo que estamos consumiendo y lo que está detrás nos está alimentando con esta negatividad y con esta apatía, en donde lo único que importa somos nosotros y el individuo es el centro, pues obviamente vamos a decir como nada de esto tiene remedio y que se acabe. Y creo que también es un sentimiento que ha estado muy vigente, al menos en este 2026 que hemos arrancado fuertes y que se está cumpliendo nuestra predicción de que en efecto es el año del villano. Si no nos enfrentamos también a estos problemas y nos vamos dando cuenta que la única manera de que podamos tomar el control frente a estas situaciones y frente a estas apatías y estas ansiedades es trabajando juntos, conociéndonos a nosotros mismos, abrazándonos las partes que no nos gustan y conviviendo con el otro que nos vea vulnerables también con estas partes que no nos gustan, no vamos a llegar a ningún lado y esto se va a acabar. Game over, igual. Izanami ganó. Perdimos todos. Creo que envejece muy bien este mensaje en el que tenemos que vernos, tenemos que hacer las paces con las partes que no nos gustan de nosotros. Porque si no vamos a hacer nada más estos envoltorios presentando una manera de actuar y de relacionarnos que no es genuina. Y que no vamos a poder llegar como a esta parte de conocernos a nosotros mismos y poder vivir en tranquilidad y en paz si no lo logramos. Y creo que también es algo que nos demuestra mucho qué es lo que pasa cuando esto se lleva al extremo con el personaje de Adachi. Pero creo que si quieren saber qué va a pasar con Adachi, esto será para una siguiente transmisión. Una vez más, yo soy Romina Flowers. Esta es la transmisión marciana, la transmisión personiana. Ese es Zacarías en el fondo, cagando el palo como siempre y rompiendo el cuadro, y tenía que interrumpir Zacarías como siempre, pero esta es la transmisión marciana. Yo soy Romina Flowers. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Hagan las paces con ustedes mismos, abracen a su sombra, despierten a esa persona y nos vemos en la siguiente transmisión.